Hola, muy buenas. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo crear un generador, un constructor de procesos, al que llamábamos por sus siglas y al que metíamos la instrucción que quisiéramos, y cómo iniciarlo, ¿no? Con un proceso que dependía de él y lo iniciaba con el start. Esto era el equivalente al venir aquí a ejecutar y escribir aquí el comando que tuviéramos aquí escrito y lo ejecutaba. Por ejemplo, calc. Y nos abría la calculadora. También vimos cómo trabajar desde el CMD, es decir, ir al ejecutar y abrir desde aquí el CMD, que es el símbolo de sistema de Windows, e introducir aquí estos mismos comandos, por ejemplo, calc. Y nos abre también la calculadora. Pero vimos que a diferencia del ejecutar, si aquí escribimos según qué comandos como time, nos devuelve texto y se nos queda esperando una respuesta, que esto ya veréis que nos dará algún problema, o podemos hacer también que nos devuelva errores. Pues en los dos siguientes vídeos lo que vamos a aprender es a capturar este texto de vuelta y que nos lo muestre por pantalla, y a capturar los mensajes de error y que nos los devuelva también por pantalla. Antes de ponernos con eso, también deciros que esto que tenemos aquí escrito se puede programar en una sola línea. Lo cuento para el que quiera hacer la versión rápida. Process P ya directamente igual a new process builder, aquí sí es process builder, y introduciríamos aquí ya los comandos, como por ejemplo calc.start. Ahora comentamos esto de aquí para que no nos dé errores de que ya está duplicado. Y vemos que si lo ejecutamos, pues nos abre la calculadora. Muy bien, pues voy a dejar esto ya así y con lo de arriba comentado para que trabajéis con la que queráis, y vamos a cómo capturar esos mensajes de retorno o de error. En este vídeo veremos los de retorno, en el siguiente los de error. Vamos a la carpeta de procesos y en Source creamos un nuevo paquete al que vamos a llamar ejercicio 02 y capturar texto, por ejemplo. Y a este ejercicio le vamos a meter una clase programa con su método main, en la que vamos a empezar haciendo lo que ya todos sabéis: import java.io.asterisco, punto y coma, y aquí el throws io exception, y si nos diera problemas pues también exception a secas. Y aquí también algo que ya sabemos del ejercicio anterior: process builder pb igual a new process builder, con el comando, si queremos capturar texto, con el ejecutar no nos vale, tiene que ser con el cmd, por lo tanto /c y el comando que queramos, time, que nos devolvía texto, ¿no? Y aquí vamos a poner process p igual a pb.start. Hasta aquí lo mismo que teníamos en el otro. Iniciamos el CMD, en él metemos el comando time y nos devolverá algo. Pero ahora vamos a hacer que eso se nos muestre por la consola de Java. Por lo tanto, vamos a tener que crear un input stream, al que llamaremos IS por sus siglas, que va a ser igual a ese proceso que hemos iniciado, get, y veis que las opciones son get input stream y get error stream. Estas son con las dos que vamos a trabajar. Vamos a poner input para capturar, pues si hemos puesto el comando time, pues la hora y todo lo que nos devuelva, y error stream si metemos mal este nombre y entonces nos dice que ese comando no existe y que hay un error, ¿vale? De momento vamos a capturar el texto que nos devuelva en caso de hacerlo correctamente. Get input stream. Y ese texto que nos va a devolver, bueno, aclarar, pues esto es un elemento de tipo input stream que de ese proceso que hemos abierto aquí, iniciado,
va a capturar, va a recoger todo el flujo de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo por pantalla. ¿Cómo? Pues un poco como hacíamos, podéis echar un ojo a acceso a datos, los tutoriales que tenemos de acceso a datos. Acceso a datos consistía en coger un fichero ya existente y leer lo que había en él, entre otras muchas cosas. ¿Y cómo se lee? Pues carácter a carácter. Cogemos este bloc de notas llamado libros que teníamos en el escritorio y vamos leyendo la L, la I, la S, la T, la A, un espacio en blanco, así todos los caracteres y los vamos guardando en una variable de tipo entero. Había otras formas para leer línea a línea, para leer de diferentes tipos, en bytes y cosas así, ¿no? Pero nosotros vamos a leer carácter a carácter y por lo tanto vamos a guardar las variables en un tipo entero y luego realizaremos conversiones a carácter. ¿Qué pasa? Pues que en el CMD, cuando nosotros escribamos time, vamos a ir leyendo carácter a carácter todo el texto que nos va devolviendo hasta llegar al final, que al igual que en estos documentos, cuando se llega al final devuelve un -1. Y cuando llega al final haremos que se salga del bucle while y nos muestre ya por consola lo que tengamos. Entonces vamos a poner una variable de tipo entero a la que vamos a llamar c, pues porque va a ir, es la que transformaremos en caracteres. Y aquí un while en el que aquí pondremos la condición que c va a ir valiendo cada carácter que va leyendo hasta que llega al final, es decir, hasta que valga -1, y aquí que lo muestre por pantalla. ¿Qué va a mostrar por pantalla? C, pero C convertida en caracteres. Aquí hacemos un parseado, ¿no? Una conversión. Y la condición es que C va a ir valiendo este flujo de entrada is.read y que cada vez que vaya valiendo eso, lo haga mientras sea diferente de -1, que indica que ha llegado al final del documento. Tened en cuenta que C, cada carácter que vamos leyendo, no lo vamos guardando en ningún sitio, sencillamente lo iremos pintando aquí en consola. Y para que nos lo pinte seguido y no a un carácter por línea, no puede ser printline, tiene que ser print a secas. Si le damos al play, vemos que nos pinta lo que teníamos por el CMD. Y ojo que el programa, como se queda esperando a que introduzcamos una nueva hora, aunque aquí no tiene sentido introducirla, o sea, esto sería no tenemos un output, esto sería en el propio CMD, tenemos que cancelarlo nosotros porque en verdad nunca termina de enviar ese flujo, ¿no? Si queréis hacer pruebas que sean autoconclusivas, no pongáis time o no pongáis date, ¿vale? Que este nos devuelve la fecha. Poner, por ejemplo, ipconfig, que os mostrará una parrafada de texto con la información de vuestra conexión a red y este no se queda esperando nada de vuelta. Por lo tanto, el programa finalizará y tendréis ya directamente todo el texto allí ya puesto y de hecho se saldrá del bucle y podréis acabar el programa con un system.exit que finalice en 0, que esto quiere decir que el programa cuando llega aquí finaliza, ya finalizó correctamente, y si hubiera varias posibilidades, pues si acabáis con el 1 quiere decir que ha acabado mal, y si acabáis con otro número, esto ya lo iremos viendo, es para ir depurando errores, ¿no? Hasta aquí este vídeo, resumir rápidamente que hemos hecho lo que ya sabíamos, crear el generador o el constructor de procesos, meterle aquí los comandos que queremos e iniciarlo, que la novedad de este vídeo es precisamente que el texto que nos devuelven algunos comandos desde el CMD lo vamos a capturar en pantalla con un input stream y que lo vamos a mostrar luego en la consola pues capturándolo carácter a carácter y mostrándolo gracias a este while y al system.out.print. Si hubiéramos puesto printline, pues nos hubiera salido como aquí a carácter por línea, ¿no? Que es más difícil de leer. Entonces, pues lo jugamos con un print a secas.
Pues hasta aquí este vídeo y en el siguiente vemos cómo capturar errores.